Buenas tardes, mi nombre es Nicolás González Mayorga y en esta oportunidad les voy a hablar sobre un caso que con mi amigo Terán consultamos y queremos hablarles se basa sobre una lesión en nuestro deporte que es el rugby. Y pues bueno, en el siguiente reporte se presenta un caso de lesión cervical de un jugador de rugby, pues debido a un trauma cervical indirecto, sufriendo una luxofractura de la cervical C4 a la C5. También presenta un shock medular y cuadriplegia. Se muestra pues la resolución del caso y el abordaje sistemático ante esta lesión catastrófica. Bueno, les hablo de una lesión catastrófica y pues básicamente se define como cualquier tipo de traumatismo cráneoencefálico en la columna vertebral o una lesión cerebral que puede amenazar la vida o tenga el potencial de dejar una secuela debilitante. Bueno, esta requiere del traslado, pues, si sucede en el deporte de un jugador de rugby o, bueno, ya sea cualquier deporte, a un centro de atención médico. Bueno, pues la lesión medular cervical es un panorama devastador que a menudo pues resulta en secuelas neurológicas permanentes. En orden de frecuencia, pues la causa más común son los accidentes automovilísticos, pues luego las caídas de altura y por último los deportes. Voy a hablarles de unos datos curiosos que pues podemos consultar con mi amigo y que es, pues bueno, las publicaciones también desde el año de 1990 informan que pues el 7.5 de todos los eventos de lesión medular fueron pues vinculados con deportes. La lesión medular cervical se relaciona con deportes como el rugby, el esquí y el snowboard, deportes ecuestres, el fútbol americano y hockey sobre hielo. Estos dos últimos pues representan una mayor parte de los casos publicados en las estadísticas que nos basamos fue en los Estados Unidos. Y bueno, pues según medios de comunicación, el rugby pues presenta uno de los mayores tasas globales de lesiones, que son básicamente 69 por cada 1000 horas de juego. En comparación pues también del fútbol, que pues son más pocas, que son de 28 sobre 1000 horas de juego, y el hockey sobre hielo, que representa una tasa de 53 por 1000 horas. Bueno, el riesgo también de las lesiones puede aumentar, pues va dependiendo con la edad, el nivel de competitividad. También esto se ve atribuido al mayor tamaño físico, la velocidad y pues el aumento de competitividad y agresividad del juego. Bueno, siguiendo con lo anterior, si bien pues las modificaciones de las reglas del juego han llevado a una disminución y la incidencia del trauma deportivo cervical en el rugby, pues también este problema es clínico-social, continuando siendo pues un reto para los profesionales de la medicina deportiva. Pues otro problema surge de la escasa frecuencia de esta lesión debido a que no es muy vista en, en estos ámbitos. También pues muchos equipos médicos no cuentan con la experiencia en la atención de jugadores con lesiones en el cuello. Bueno, el manejo inicial en el campo de juego de un rugbyer pues con lesión cervical no se diferencia de una víctima en un accidente automovilístico. Lo que podríamos aquí pues determinar es que no los médicos o los profesionales en medicina deportiva no diferencian entre si esta fractura se da en un juego, o sea, en un deporte, o ya sea en un accidente automovilístico. Bueno, también pues lo que puede llevar a consecuencias devastadoras por el inadecuado procedimiento tanto en el campo de juego como durante el traslado del jugador, que incluso puede comprometer el estado cardiorrespiratorio del deportista. Y pues bueno, tal escenario de alto riesgo debe estar garantizado pues por un profesional con muy buen conocimiento y muy buena capacitación para actuar con eficacia en dicho ámbito. Muchas gracias y les dejo con mi compañero Terán, que ya les va a hablar más a fondo de este caso que nosotros quisimos darles a conocer. Muchas gracias por su atención. Les habló Nicolás González. Mi nombre es David Terán. Voy a hablarles, bueno, vamos a hablarles sobre el rugby. Y el tipo de lesión que les voy a comentar
se llama traumatismo cervical indirecto, como pueden ver aquí. Este tipo es una flexión-compresión que se puede dar en una caída de este jugador, los que practican este deporte, en una caída fortuita, que le hace pues impactar su cabeza contra el suelo. Más que todo se puede dar en cualquier puesto, pero eh, se conoce más en el fullback, que significa corredor de poder. Eh, en este caso, el jugador se queda de últimas para detener un contraataque del rival y ser un buen tacleador, entre otras cualidades. Eh, por lo general, cuando van corriendo o llevan el balón, como se puede ver aquí, em, bueno, o intentan realizar un pase, este puede ser tacleado y cae impactando contra el piso sin tiempo de realizar ninguna maniobra de protección, y este generando una flexión forzada del cuello. En esto el mecanismo de lesión puede tener diferentes factores, como magnitud de la fuerza, la velocidad y el vector de la fuerza, que en este caso es la de flexión-compresión. Como vemos que existen dos vectores, uno de flexión y el otro de compresión, les voy a hablar de los diferentes. Entonces, de flexión produce fuerzas de distracción sobre sobre los elementos posteriores, y otro que es el de comprensión, que es en los elementos anteriores de las cervicales. Esto puede dar lugar a fracturas del cuerpo vertebral, acuñado anteriormente, inestables, si presentan un periodo del cuerpo de mayor al 50%. O puede también generar fracturas en lágrimas inestables, por definición, al lesionar el ligamento longitudinal o posterior. El traumatismo cervical produce un shock espinal con cuadriplegia espontánea. En este caso debe ser importante diagnosticar las conmociones cerebrales en el mismo terreno del juego, ya que esto podría tratarse, perdón, de una lesión grave con riesgo de vidas y secuelas. Entonces, en este tipo de lesión se puede ver músculos comprometidos, tales como el músculo iliocostal, que se encuentra, aquí se los voy a dibujar, chiquitico. Aquí están las costillas. Este de aquí es el músculo iliocostal. También tenemos el trapecio, que vendría siendo así, que está, recordemos, hacia la espalda. Y hacia el cuello, es el trapecio. El espinoso,
Recordemos que esta es la columna en las cervicales. Esto es en C4 y C5, las que conforman pues la columna cervical subaxial, que en realidad viene desde C3 a C7. Pero en este caso, en el traumatismo cervical indirecto, en el tipo de flexión, compresión, hace referencia en el C4, C5. En el interespinoso también podemos verlo. Entonces vamos a ver acá. Aquí están las costillas. Viene siendo por aquí el músculo. El longísimo de la cabeza, que este vendría siendo así, ya se los muestro. Es este. Y este. También por último está el largo del cuello en el fascículo, em, en el fascículo superior e inferior, y el esplenio de la cabeza. Y eso sería todo. Gracias.